El próximo año será María en el Antiguo Testamento y San Juan, porque San Juan tiene mucho material. Basta ver María a Caná, junto a la cruz, y Apocalipsis. Entonces ya con esto, y es mucho material. Más aparte del Antiguo Testamento está Génesis 3:15, está también un aspecto, al menos decirlo, ¿cómo se diría? Las heroínas, las grandes madres del Antiguo Testamento, que es Raquel, Ruth, todo esto, que de alguna manera preanuncian la figura de Santa María. No son textos mariológicos, son más bien en preparación. Después está la que no es un texto mariano, considerado así, la de 7:14, Isaías. Las Sofonías y Zacarías y Miqueas son los textos del Antiguo Testamento. Pero con todo esto y San Juan, más que suficiente para cubrir todo el ámbito de la Sagrada Escritura y la Virgen María. Hoy vamos a empezar a ver la Virgen María en San Pablo y los sinópticos. Vamos a empezar primeramente con el texto de San Pablo. El texto es Gálatas 4:4-5. Dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Recordemos que San Pablo, este texto que hace una referencia, no habla de María explícitamente, sino implícitamente. Es el texto más antiguo del Nuevo Testamento en el cual se hace una referencia a la Virgen María. Y esto hablando cronológicamente o históricamente, porque los evangelios son escritos tardíamente, es decir, del 70 al 80 y del 90 al 100. Mientras que este texto, vamos a ver, la carta de los Gálatas, fue más o menos en el año entre 49 y 55 cuando escribió él esta carta. Fecha de la epístola a los Gálatas. A juicio de algunos, Pablo escribió esta carta antes del año 49. Esta es la teoría llamada surgaláctica, es de la galaxia. No de allá, era una parte de lo que hoy es Grecia. Y galáctica, viene el nombre después de la carta a los Gálatas, de la zona de la galaxia. Pero no se entiende que es allá en las nubes o que hay que en la quinta dimensión para nada. Viene de la zona en la galaxia y los que viven ahí son gálatas. Entonces de ahí viene. Dice, sería las de Antioquía de Pisidia, Iconio, Licia y Derbe, fundadas durante el primer viaje misionero del apóstol, como viene dicho en Hechos 13:14. Y visitadas en un nuevo comienzo de un segundo viaje en Hechos 15:36. Otros se pronuncian más bien por el año 56 y 57, en el cual se escribió esta carta a los habitantes de la galaxia, los Gálatas. Es la corriente llamada norgaláctica, los del norte, que sostiene que los destinatarios del escrito son las comunidades cristianas de los distritos de Ancira, Tapión y Pesinonte. Son siempre lugares en ese tiempo de San Pablo, de Grecia, del Asia Menor. Erigidas durante el segundo viaje y visitadas de nuevo al comienzo del tercero.
Encuentran este hecho en Hechos 16:6. Aún dentro del ambiente aproximativo de esta cronología, la carta a los Gálatas es de los documentos más antiguos de todo el Nuevo Testamento. Esto tiene importancia, por lo que va a decir después. Hay que tener en cuenta la importancia de San Pablo, que nació en Tarso el 8 después de Cristo. Es de ascendencia judía, pero de nacionalidad romana, de familia farisea. Él era un fariseo y discípulo de Gamaliel en Jerusalén. Celoso defensor de la ley y conocedor verdaderamente del griego, es decir, no solamente el hebreo, el griego, y tendrá también después el latín un poco. Todos elementos importantes para ejercer su misión de apóstol de los gentiles. Dios sabe a quién escoge, cuándo y para qué. Cuando Pablo conoció a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo se le manifestó, cambió totalmente su jerarquía de valores. Como dice su misma carta, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Recordemos que Pablo no conoció físicamente a Jesús, solamente en la manifestación que le hace Jesús en cuando él relata su misma conversión, la caída del caballo, que probablemente sí fue que se cayó, pero al mismo tiempo viene interpretada como un símbolo verdaderamente de su cambio total de su vida, la caída. Contexto de esta cita 4:4-5. Los capítulos 3 y 4 de esta carta a los Gálatas contienen la argumentación en que Pablo fundamenta su tesis de la justificación por la fe y no por la ley, propuesta en 2:15-21. La justificación por la fe es un don gratuito de Dios, sin mérito humano. La justificación por la ley es un débito a la observancia de los preceptos. Cuando vayan a estudiar la Sagrada Escritura y vayan a entrar en las cartas de San Pablo, este va a ser un tema que tiene que ser bien esclarecido cuando lo estudien. La justificación. Y viene sobre todo tratado ampliamente en la carta a los romanos, que es la carta más teológica que existe, donde esclarece bien todo esto. Y tiene importancia esto de la justificación porque de ahí depende mucho la cuestión doctrinal con los hermanos protestantes. Pablo decía, te basta la fe y ya estás salvado, no las obras. Se agarraron de allí para decir después de que si no tú haz todo lo que quieras, basta que tú creas en Jesús y ya estás salvado. En cambio, en contra de toda esta manera de los hechos, está la carta de Santiago. La fe sin obras no sirve. Muéstrame tú tu fe sin obras, que yo con las obras te manifestaré mi fe. Y esta es la posición de la Iglesia Católica de Occidente, la romana, y no la de los protestantes, que en el cual ellos pueden hacer lo que quieran, aunque ya de alguna manera están predestinados a la salvación. Y los méritos aquí no entran nada. En ese sentido tienen razón, pero sí hay una relación en lo que tú haces o debes de hacer. Con el contexto. La diferencia entre uno y otra se basan en dos momentos de la historia salvífica.
La ley tuvo vigencia hasta el advenimiento de Cristo. 3, 23, 29. A partir de ella solo rige la fe. Para explicar esta diferencia, Pablo recurre a una institución de su época, el derecho a heredar, fundado en la última voluntad o en el testamento del padre. Derecho que no podía hacerse efectivo hasta la mayoría de edad del heredero, por el cual el hijo menor se encuentra en la misma condición que un esclavo, porque no tiene la edad para recibir la herencia de su padre. Esta es la condición del nombre que llega hasta Cristo. Dice en el contexto Gálatas 4, que es el de la filiación divina. Dice, pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Y aquí está la primera frase. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, y vienen los dos versículos que estudiaremos. O sea que Pablo compara dos tiempos, un antes y un después. De hecho, habla de plenitud de los tiempos. Supone que hubo un tiempo anterior, no tan dichoso, es decir, tiempo de esclavos. Ahora estamos en los tiempos mesiánicos, en los cuales Dios ha enviado a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar los que estábamos bajo la ley y para hacernos hijos suyos. Mas con la encarnación del Verbo ha llegado para el hombre esa plenitud de los tiempos. La mayoría de edad sería, siguiendo a Pablo en su razonamiento, la filiación divina. En Cristo ha tenido lugar un admirable intercambio, dice el misal romano en el prefacio 3 de Navidad. Él asume nuestra condición de esclavos de la ley y a los elementos del mundo, 4:3, para darnos condición de hijo mayor. Y por tanto, ya somos herederos. Y aquí inserta Pablo nuestro texto, 4:4. Dos versículos que bien pudieran formarse una composición quiástica, es decir, A, hijo nacido de mujer, hijo de Dios. B, nacido bajo la ley. Volvemos al B, pero B con apóstrofe, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Entonces, nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Y regresamos nuevamente a la primera A. Y para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Esta es la formación de estos dos versículos. A, B, B, A. A, hijo nacido de una mujer, Dios. A, apóstrofo, para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Y la B, nacido bajo la ley, B apóstrofo, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. ¿Cuál es la interpretación? Aquí hay muchas interpretaciones que no vamos a decir porque este es un curso para tomar el diploma.
no para tomar una licenciatura en el cual se ve ya la exégesis y todas las interpretaciones que a lo largo del tiempo han venido a hacerse de este texto. De tal manera que aquí simplemente decimos la interpretación correcta. ¿Qué significan las expresiones nacido de mujer y nacido bajo la ley? Primero, nacido de mujer. Resuena también en Job 14:1, Mateo 11:11 y en Lucas 7:28. Aquí, nacido de mujer, mujer no hay que traducirlo con mayúscula, sino con una minúscula, porque no le interesa al autor, a San Pablo, la personalidad propia en este momento de María, sino su condición femenino-maternal, que ella tiene en común a todas las mujeres, y a través de la cual Jesús ha adquirido una verdadera naturaleza humana en una situación kenótica. Aquí explico la palabra kenótica. Kenótica viene de la kenosis. Es un término griego que en teología bíblica y teología dogmática se usa para decir la encarnación de Cristo. Kenosis, se bajó, como dice el himno cristológico que se canta. Cristo con condición humana se rebajó hasta hacerse uno de nosotros. Esa es la kenosis, el hecho de bajar de su condición divina a la condición humana. Esa es la kenosis de eso. El pasaje presupone que Cristo nació de una mujer en el mismo sentido y del mismo modo que otro ser humano. Nacido bajo la ley. La ley es la institución socio-religiosa más representativa de Israel. Todo el contexto de la carta a los Gálatas es una polémica mantenida por Pablo contra la teología judía de la ley, que defendía la justificación por la observancia de los preceptos. Es decir, basta que tú cumplas la ley y ya estás salvado. Después haz todo lo que quieras. Cumple la ley, observa la ley y ya automáticamente está salvado. Pablo irá contra esta concepción. No es la ley la que te salva, sino es la fe que Cristo Jesús en él y sobre todo el don que Dios Padre te da de creer en él. No es la ley. No es automático como creían los fariseos, y esta es la guerra que traerá él, pero que empezó esta guerra fuerte entre Jesús y los fariseos. Recuerden las famosas abluciones del sábado, los migrantes. ¿Por qué? Porque no observaba la ley del sábado. A la luz de estos datos, el texto quiere afirmar: una, la pertenencia de Jesús a la raza humana, porque nació de una mujer, igual que todos. Y la otra, su pertenencia a un pueblo que es judío, porque nació bajo la ley. Por tanto, es una afirmación directamente cristológica e indirectamente mariológica. Nuestro texto está articulado sobre una doble antítesis. Dios envía a su Hijo sujeto a la ley, al de Israel, para que los sujetos de la ley, los judíos, reciban la libertad, la filiación divina, adoptiva.
Y el otro es nacido de mujer, es decir, esclavo de todas las servidumbres de la naturaleza humana, para que la humanidad entera, no solamente el pueblo judío, sea también liberada de los elementos del mundo. Por esa misma, la adopción filial. Queda claro entonces estos dos elementos, porque es allí donde viene toda la parte indirecta de la mariología de San Pablo. Nacido de mujer, aunque a él no le interesa hablar de María explícitamente, pero sí María como mujer y como la generadora de vida en este sentido. ¿Qué alcance tiene este texto? La alusión implícita de María. El verbo preexiste, cabe el Padre y es enviado por Dios desde su seno, precisamente el seno de María, que se constituye así en el eslabón entre lo divino, lo humano, entre la eternidad y el tiempo. Su seno es el templo, donde según frase del culto de los santos padres, se celebran las bodas entre la divinidad y la humanidad. Su figura se agranda, situada en ese momento de la historia en que los tiempos giran sobre sus goznes, es decir, en sí mismo, para dar paso a una nueva humanidad. En ella, los tiempos vacíos se llenan hasta la plenitud. Dios, que es fiel, cumple su promesa. Porque María realmente es esa mujer y es madre. Jesús es verdaderamente hombre y Dios. Ella es lo con la que la humanidad, prestada al Verbo encarnado, hace posible la aparición del nuevo Adán, hermano de todos los hombres. Sobre su maternidad humano-divina se cimenta el misterio de la redención. Sin un hombre Dios, la redención no tiene valor infinito. Sin un Dios hombre no existe la solidaridad, condición necesaria para la liberación total. María, madre, María, mujer, es garantía del uno y del otro. Pablo resuelve de esta forma sencilla la infundada antítesis entre María o Cristo. Imposible tal contraposición. María queda totalmente absorbida por el plan salvador del Padre, que incorpora el misterio de Cristo por medio de su encarnación. Sacarla de allí es desfigurarla y mirar en su raíz ese misterio central de nuestra fe. Notemos que el apóstol Pablo no menciona ni siquiera el nombre de la madre de Jesús. A él no le interesa hablar de la Virgen María, pero no puede negar el hecho fundamental del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que se encarnó de una mujer que realmente entró a formar parte de nuestra raza humana y de nuestra historia. El primer anuncio o querigma es Pablo, y de los cristianos el de Jesucristo muerto y resucitado. Este es el núcleo central de los evangelios. No solo posteriormente se reflexionó sobre los orígenes de Jesús, es decir, primero está el querigma,
Querigma era el primer anuncio de todos los apóstoles una vez resucitado el Señor y ascendido a los cielos. Este es el querigma primitivo. Jesús murió, Jesús resucitó. De tal manera que María no entra allí, pero posteriormente viene sobre los orígenes, la historia, la biografía de Jesús, y es allí donde entra María. Y ya con este texto de Pablo empieza de alguna manera indirectamente esta historia de la salvación. Además se nota un esquema de envío, Romanos 8:3, que presupone que el enviado ya existía desde antes. ¿Se acuerdan el prólogo de San Juan? En un principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La expresión nacido de mujer tiene una connotación negativa que indica la precariedad y la impureza del hombre. Vean el texto confrontar Job 14:1 o 15:14 cuando habla de todo lo que él sufre, Job. Hasta tal punto se rebajó el Hijo del Hombre. Filipenses, el famoso cántico. Filipenses 2:6-8. Cristo en su condición divina se rebajó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y siendo uno de tantos, etc. Igualmente, la expresión bajo la ley alude a los tiempos pasados, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, pero para ser justificados en adelante por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo la pedagogía de la ley. Gálatas 3:24-25. Y el apóstol continúa, dice, después del texto que hemos analizado, la prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si el Hijo también es heredero por voluntad de Dios. Gálatas 4:6-7. Esta es la gran noticia del cristiano, que ya no somos esclavos, sino hijos, gracias al Espíritu que lleva en su corazón por su fe en Jesucristo y que lo hace invocar a Dios como Padre. Pero no hay que olvidar que esta gracia nos ha venido también de la colaboración de la Virgen María, de aquella mujer en la que el Hijo de Dios quiso encarnar. Podemos afirmar que somos hijos de Dios también gracias al consentimiento de la Virgen María en la encarnación del Hijo de Dios. La conclusión de este versículo, Gálatas 4:4, es solamente el germen inicial de la doctrina mariana, que desarrollarán a continuación los demás documentos del Nuevo Testamento. Es preciosísimo este testimonio de Pablo, aunque sobriamente declara que la persona de María está vinculada vitalmente al proyecto salvífico de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? Entonces, este es el texto del Nuevo Testamento, el más antiguo, que indirectamente habla de María, o al menos de la colaboración que María tuvo en el
misterio de la salvación en la redención del género humano. Les digo, no me meto más en exégesis de texto porque esto le corresponde ya a otro nivel. Aquí lo importante es tener bien claro este primer texto, el significado, algunas dificultades que se presentan y nada más. Pero ya es considerado como un texto en la Mariología. Padre, buenos días. ¿Me pudiera repetir ahorita esta segunda parte? ¿Cómo iniciamos? ¿Con qué nombre se inició el tema? No escuché. ¿Con qué nombre se inició este tema? ¿Con qué nombre inició el tema? ¿Cuál es el nombre de esta parte que está dando? Este es María en el Nuevo Testamento, San Pablo y los sinópticos. Esta es la parte bíblica que empiezo desde hoy y ya, Dios mediante, el lunes continuaremos con los otros textos del Nuevo Testamento. De Pablo solamente hay este texto. Próximamente, el lunes, vamos a empezar con los sinópticos, es decir, vamos a empezar primeramente con Marcos. Hay dos textos importantes de Marcos, para después entrar con Mateo y Lucas. Entonces, este es María en... María en la Sagrada Escritura es. María en la Sagrada Escritura. Y María en el Nuevo Testamento, San Pablo y los sinópticos. Los sinópticos son los evangelios, Mateo, Lucas y Marcos. Marcos, Lucas. Sí, Padre, gracias. Ándale. En cambio, San Juan no es considerado dentro de esta categoría, digamos. Entonces, próxima lección, si tienen Biblia, tráigansela. Ok, vamos a encontrar varios elementos que pueden ayudar, sobre todo viendo el texto, leyéndoles cómo queda mejor en nuestra memoria. Yo tengo esta por ahí. Sí, de preferencia yo uso esta. Es la misma. Es la misma, sí. Biblia de América. Sí. No la latinoamericana, sino esta, que es la que más se acerca a la versión que se usa en la liturgia aquí en México. De América porque usa ya ustedes, no el vosotros. Porque si usamos la otra, la que es para los estudiosos y todo eso, pues no se entiende, que es la Biblia de Jerusalén. Ese es solamente para los estudiosos en exégesis, porque no tiene mucha ilación algunos textos para leerse, pero sí dentro del estudio se entiende. Muy bien, entonces nos vemos hasta el lunes y a empezar con el siguiente texto del Nuevo Testamento. ¿Vale? Gracias, Fray. Ok, Gracias. chao. Gracias, primeramente Dios. Gracias. Bueno, pues vamos a esperar a que llegue Fray Javier al siguiente tema. Él va a seguir con... Ya viene. Ya lo llevas. Descanso. Salimos a descansar. Salimos a descansar. No, los tengo batallas.
No sé por qué suena.
Listo. ¿Ya? Sí. Sí. Sí, pues. Bueno, pues entonces, ay, perdón. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Entonces estamos con el tema del magisterio, que como hemos visto, el magisterio, según el documento de la Lumen Gentium, reside en los obispos, en el Papa y en los concilios. Son los tres que detentan esa autoridad que se llama magisterio de la Iglesia Católica. Y este magisterio tiene muchas expresiones. Digamos que cada reunión de cualquier concilio forma parte del magisterio. Las declaraciones de los papas también forman parte del magisterio. Las reuniones episcopales, como hemos visto ya en la última clase, también forman parte del magisterio de la Iglesia Católica. Y este magisterio, pues, junto con la Sagrada Escritura y junto con los padres de la Iglesia, constituyen los tres pilares de nuestra fe católica: magisterio, Sagrada Escritura y padres de la Iglesia. Son el fundamento de nuestra fe. Y hemos visto hasta ahora lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del magisterio, como para enterarnos de una manera general en qué consiste. Y lo que decíamos acerca del documento de la Lumen Gentium, en el capítulo 3, que habla de los obispos, y allí los padres conciliares del Vaticano II propusieron la doctrina de manera resumida acerca de lo que debe hacer el magisterio, y le compete enseñar, gobernar y santificar. Son las tres funciones que debe desempeñar el magisterio de la Iglesia a lo largo de la historia. Eso está en el documento de la Lumen Gentium, el capítulo 3, que habla de los obispos. Entonces también vimos los documentos del episcopado latinoamericano reunido, pues solamente vimos 4 conferencias, 4 reuniones: la de Medellín, la de Puebla, la de Santo Domingo y la de Aparecida. Son pues las 4 reuniones del episcopado latinoamericano que forman parte del magisterio de la Iglesia Católica, proclamado por esa reunión, por esos sínodos, por esos asambleas episcopales que nos permiten llegar a la verdad por medio de sus enseñanzas. Y lo último que vimos fueron las intervenciones de los papas en esas reuniones episcopales de América Latina. En la de Medellín participó el Santo Padre Paulo VI, que aunque solamente vino a inaugurarla, pero estuvo allí en Medellín. En la de Puebla estuvo el Santo Padre Juan Pablo II. En la de Santo Domingo también estuvo San Juan Pablo II, y en la de Aparecida vino acá a Brasil el Santo Padre Benedicto XVI. Después de esa conferencia episcopal de Aparecida, ya no ha habido otra reunión tan grande, que ha reunido a todos los obispos de todo el continente, sino que solamente ha habido declaraciones de las conferencias episcopales de cada país o de algún obispo en particular. Pero en esa sucesión del magisterio
que hemos estado viendo en este segundo semestre, en este ciclo B, porque hemos dicho que en el ciclo A veremos las aportaciones del magisterio en esos documentos también magisteriales que son la Lumen Gentium, la Marialis Cultus, la Redemptoris Mater y la el Rosario, Rosarium Virginis Mariae, que son los 4 documentos que forman parte de nuestro curso de magisterio, pero son del ciclo A, que veremos Dios mediante en julio y agosto del próximo año. Pero en este curso del ciclo B nos corresponde ver las conferencias episcopales de Latinoamérica, las 4 que ya vimos, y pues hoy lo que se refiere al magisterio mariano del Papa Francisco. Él ha publicado una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium. En esa exhortación, el Papa propone aquellos temas de su magisterio universal que se refieren a la devoción a la Virgen Santísima. Pero ese documento que publicó el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, fue precedido por una tesis doctoral que hizo un padre en la escuela de Mariología en Dayton, en Estados Unidos. Esa escuela Dayton de Mariología, pues en la actualidad ya no funciona. Tuvieron que cerrarla por falta de alumnos, por falta de presupuesto, pero de todos modos este autor, el padre que hizo la tesis en esa universidad, en esa facultad afiliada al Marianum, puesto que así lo dice su documento, el documento de la tesis. En ese documento, este sacerdote propone los elementos más importantes, los esenciales, aquellos que forman parte del magisterio mariano del Papa Francisco. De modo que, en vez de ver el documento de la Evangelii Gaudium, publicado por el Papa Francisco, donde se habla de su magisterio mariano, vamos a ver el resumen que hace este autor de ese documento del Papa Francisco en la tesis doctoral que defendió allí en la Universidad de Dayton, en Estados Unidos, y por la cual obtuvo el grado de doctor en Mariología. De modo pues que este es el documento que les presento el día de hoy. Es los textos más importantes de los que habla este autor, este sacerdote, que hizo su tesis de Mariología en Dayton y que nos permite acercarnos al pensamiento mariano, al magisterio mariano del Papa Francisco. Entonces, por eso este PowerPoint, que después les paso a sus correos electrónicos o a su USB, se llama así, el Magisterio Mariano del Papa Francisco. El título de esta tesis que presentó este padrecito en Dayton, en Estados Unidos, lleva ese nombre: María Iglesia, Madre del Pueblo Misionero. Papa Francisco y la piedad popular mariana a partir del contexto teológico pastoral latinoamericano. Este es el título de la tesis de doctorado que nos presenta este padrecito. Se llama Alexandre Awi, que nació en el 71 en Río de Janeiro. ¿Quién nació en el 71 de los que están aquí presentes? ¿Tú? ¿Y quién nació después del 71? ¿Todos? Ah, bueno, yo nací en el 53. Bueno, de todos modos, nada más en el tiempo. Este hombre se afilió, se inscribió en la Universidad de Dayton
y preparó este documento que ahora nos ofrece para que nosotros tengamos una idea de qué cosa es lo que elaboró el Papa Francisco acerca de su pensamiento respecto de la Virgen Santísima. Dice pues que este autor, Alexandre Awi Mello, nació en Brasil, en Río de Janeiro, estudió en la Católica de Chile. En el año 2000 obtuvo la licenciatura en teología en Alemania y luego se fue a Dayton para elaborar esa tesis doctoral en la que se encuentran algunas claves de la actividad magisterial junto con la alegría del corazón que mira a María junto al Papa. Así lo dice este autor en ese resumen que les estoy presentando. En el 2007 coincide con el año en que se llevó a cabo la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, el 2007. En ese mismo año, este autor de la tesis doctoral estuvo participando como miembro de la comisión de la redacción de la quinta conferencia de Aparecida. Entonces, el autor de esta tesis también estuvo ahí de secretario en Aparecida en ese año 2007. Después, 6 años después, el Papa Francisco le pidió que fuera su secretario del Papa y traductor en la Jornada Mundial de la Juventud. Al padre Alexandre impresionó la piedad mariana del Papa Francisco, ya que el padre Alexandre ha visto al Papa besando o tocando una imagen, rezando en silencio delante de ella, abrazándola con afecto, como ocurrió en el santuario de Aparecida con ocasión de su visita a Brasil, eso en el 2007. Pero también lo recordamos que cuando vino aquí en el 2016, se pasó como media hora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí en silencio, sentado. Le abrieron la bóveda, donde está la imagen de la Virgen, en la tilma de Juan Diego, y él se sentó exactamente enfrente de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí arriba en la basílica, y allí estuvo rezando en silencio como media hora. Entonces esto es lo que impresionó a este autor de la tesis, Alexandre Awi, puesto que ha visto rezando en silencio al Papa frente a la imagen, abrazándola con afecto. La ternura filial del Papa Bergoglio impactó a este autor, ya que esa ternura filial hacia María la ha tomado el Papa de su experiencia familiar y de su experiencia pastoral. Es decir, aquí el autor nos dice de dónde proviene el fundamento, la fuente de información de su tesis. Al autor Alexander Awi le ha interesado investigar las raíces de cómo se relaciona Francisco con la Virgen María. Dice Alexandre que el Papa tiene una devoción que el autor pudo observar desde el primer momento de su pontificado del Papa, cuando en la plaza de San Pedro el Papa Francisco, recién electo, pidió al pueblo que rezara un Ave María por el Papa emérito Benedicto XVI. Ese fue el primer acto mariano público como pontífice, el 13 de marzo del 2013. Y eso fue algo que impresionó al autor de esta tesis. La tesis, pues, doctoral tiene el título María Iglesia Madre del Pueblo Misionero. El tema, pues, es de Mariología y habla del marianismo, es decir, de la devoción a la Virgen, del primer Papa
de América Latina, que proviene de América Latina. Nunca ha habido otro papa de América Latina. Él fue el primero. El Papa Francisco afirmó: en ese amado continente, los obispos llaman a la Virgen, llaman también espiritualidad popular o mística popular a esa espiritualidad en la cultura de los sencillos. Es decir, que, como ven, aquí está tomada esta cita del documento del Papa Francisco que se llama Evangelii Gaudium, en el número 124. En su exhortación Evangelii Gaudium, el Papa considera la piedad como un lugar teológico. ¿Qué significa que sea un lugar teológico? Pues que es un ámbito de circunstancias en las que Dios se manifiesta con todo su poder. La piedad popular, dice el Papa Francisco, es un lugar teológico, es decir, el lugar donde Dios se manifiesta, el ámbito de circunstancias, de acontecimientos, de aspectos históricos que tienen que ver con esa manifestación de Dios en favor de su pueblo. Y habla de que la piedad popular es un lugar teológico porque nos invita el Papa que pensemos en esa piedad popular como un lugar privilegiado de la nueva evangelización. ¿Se acuerdan que en el documento de Aparecida era el tema, la línea conductora de toda la reunión episcopal en Aparecida? La nueva evangelización, que los obispos asumieron porque pues pensaron que era una buena oportunidad para revisar lo que se había hecho en Santo Domingo en el 92, después de 500 años de la aparición, perdón, de la conquista de América Latina por los españoles. De modo pues que en la piedad popular encontramos un lugar en donde debemos reflexionar de qué manera Dios se manifiesta en esas manifestaciones, se expresa en esas manifestaciones, en donde la Virgen Santísima tiene una expresión particular, pues es la estrella de la evangelización. Y por ello, dice el Papa en la Evangelii Gaudium, nos invita a analizar el tema del proyecto misionero de la Virgen en América Latina. Las principales ideas marianas del Papa Bergoglio, el Papa Francisco, se forjaron en los años 70 y se consolidaron durante su ministerio episcopal en Buenos Aires. Las ideas que ha manejado, que ha vivido, que ha cultivado Francisco en su pontificado, constituyen un signo en el periodo que investiga este autor de la tesis, Alexander Awi, puesto que esa formación mariana del Papa Francisco proviene desde la infancia, de sus 4 primeros años de edad, hasta el papado en el 2017 que el autor escribe su tesis. Hasta la confección de la tesis no se había estudiado el pensamiento mariológico del Papa Francisco. Entonces, pues es un documento que nos permite acercarnos de una manera más coherente, más amplia, más consistente a eso que el Papa Francisco ha realizado dentro de su magisterio como jefe de la Iglesia, como obispo de Roma, como elegido por Dios para guiar al pueblo en la historia. Después de la tesis de este señor Alexander Awi, se publicó una pequeña obra que se llama La Mariología del Papa Francisco.
en donde se habla también de otros autores que platicaron con el Papa Francisco, pero que la primera obra es esta tesis de Awi, porque en ella encuentra expresión los textos, los temas más importantes de cómo el Papa Francisco se relaciona, venera y propone la devoción a María Santísima. El subtítulo de la tesis, Cristo, María, la Iglesia y los pueblos, hace reflexionar que el Papa pone la mirada en la Virgen, ya que por esa mirada el Papa descubre en la Iglesia la acción misionera de la fe y de la vida de los hombres en América Latina. Dice el autor de esta tesis que compuso su trabajo en tres partes. El primer capítulo sobre los objetivos de la investigación, y que el autor de la tesis nombró como Mariología Pastoral Aplicada. En la segunda parte, el autor de la tesis propone la atención de Bergoglio, el amor entrañable a la Virgen y el deseo de que María estuviese presente en todo su documento del Papa Evangelii Gaudium. Para la primera conversación con el Papa, Awi preparó decenas de preguntas y durante el diálogo que tuvo con el Papa, Awi encontró que lo más importante del Papa Francisco es la fe mariana del santo pueblo de Dios. Como un miembro del pueblo de Dios, el Papa Francisco se considera a sí mismo como un eslabón de una larga cadena en la que el Papa se siente movido por el sensus fidei fidelium y se identifica con la piedad mariana del pueblo fiel. ¿Qué cosa es el sensus fidei fidelium? ¿Cómo se traduce esas tres palabras en latín? Sensus fidei fidelium. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima a inventar una traducción? ¿Nadie se anima? Pues es que no estudiaron latín ustedes, ¿verdad? Eso, mero, el sentido de la fe de los fieles. Muy bien, un aplauso a... El sentido de la fe de los fieles. Es decir, que el Papa descubre que entre los fieles existe una gran fe y que esa fe tiene un sentido, una orientación, un camino, un trayecto que va desde un menos hacia un más. Y por ello, este autor de la tesis investigó ese sensus fidei fidelium, que se identifica con la piedad mariana del Papa Francisco. También dice el autor que otra fuente de esta tesis, además de ese sensus fidei fidelium, son las prédicas, los escritos durante su vida como sacerdote jesuita, como obispo de Buenos Aires y como papa de la Iglesia. Y en esas etapas de la vida el Papa ha desarrollado su tema mariano, en particular la piedad popular mariana. Y entonces, pues, también añade este autor de la tesis que hay otras fuentes del pensamiento mariano del Papa Francisco, como es esta frase que tomó de Dante Alighieri. ¿Sí saben quién es Dante Alighieri? Acá los jóvenes teólogos, ¿alguna vez leyeron algo de Dante Alighieri?
La Divina Comedia. ¿Qué han leído de Dante Alighieri? ¿La qué? La Divina Comedia. ¡Bravo! ¿Y si la leíste toda? ¿O nomás una parte? Sobre todo la parte del infierno. Para saber cómo es posible que Judas, ahí en ese texto de Dante Alighieri, lo represente el autor de esa comedia, lo representa en las fauces mismas del demonio, en lo más hondo del infierno. Ahí está el tema del infierno en Dante Alighieri, que fue un escritor renacentista del siglo XVI, nacido en Florencia, Italia, y que dejó también esta frase interesante, bonita, hermosa, que pone aquí el autor de su tesis: Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que criatura, más que cualquier otra criatura. Tan humilde, pero tan alta, más que cualquier otra criatura. Esas son palabras de Dante Alighieri, que están también en la Divina Comedia, pero él se refiere a la visita que hizo al paraíso. Ahí encontró a la Virgen María y allí fue donde Dante Alighieri escribe esas palabras a la Virgen. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y elevada, más que cualquier otra criatura. El tema, pues, de la investigación de la tesis de este autor, Alexander Hawi, se fundamenta en la experiencia que realizó el Papa Francisco de su relación con la Virgen María y analiza el lugar que ocupa la vida espiritual, que ocupa la Virgen en la vida espiritual de la acción pastoral del Papa. Vean cómo lo que decíamos en el primero o segundo día, de que nuestra vida espiritual debe ser modulada a ejemplo de las virtudes que practicó la Virgen Santísima, para corresponder a lo que dice la Lumen Gentium, de que la mejor manera de dedicarle nuestra devoción a la Virgen es imitar sus virtudes. Bueno, pues aquí también este autor, Alexander Hawi, se fija en esa cuestión de que la mejor devoción es imitar las virtudes de la Virgen. Por eso analiza el lugar que ocupa la Virgen en la acción y en la vida espiritual del Papa Francisco. El punto de partida de esa investigación es el testimonio personal de un creyente que es el Papa. Es un fiel devoto que se encuentra con María, Madre de Jesús. La espiritualidad de Francisco está hecha de encuentros personales con la Virgen, con Dios Padre, con Jesús, con los santos, con los hermanos, con la Iglesia, unidos en el Espíritu Santo. De ahí, pues, es la fuente de la redacción de esta tesis de doctorado acerca de del magisterio pastoral mariano del Papa Francisco. En esa obra, el autor recoge la mirada del Papa sobre María. El autor sigue ese método de recoger la experiencia del Papa en relación con la Virgen, puesto que se inspira en el texto que dice que la revelación de Dios se realiza por hechos y palabras ligados entre sí. Es decir, aquí vemos que la revelación no solamente es lo que está escrito en la Sagrada Escritura, sino también lo que ocurre en los acontecimientos de la historia de la vida de la Iglesia. Como dice aquí, palabras, hechos y palabras ligados entre sí. Esta es una verdad que afirma el documento conciliar Dei Verbum, la revelación de Dios, además de manifestarse en la Sagrada Escritura, en los sacramentos, en la teología, en las obras de los padres de la Iglesia, se manifiesta también
en los hechos y palabras de la historia cotidiana de los cristianos en la vida humana, natural, temporal, histórica. En la segunda parte de su tesis, el autor discurre acerca de vivencias, gestos y palabras sobre la piedad popular mariana. La estructura de este trabajo, de esta tesis, es clara porque habla de unas cuestiones introductorias. En la primera parte analiza la piedad popular mariana y tiene 3 capítulos: la piedad popular mariana en el contexto latinoamericano, la enseñanza de Puebla y Aparecida, capítulo 2, y la enseñanza de la pastoral mariana en Argentina, en el ámbito argentino. De modo que ahí tenemos lo que hizo este autor. En esa segunda parte de la tesis se habla de la experiencia mariana personal del Papa Francisco, desde que tenía 4 años de edad hasta su ministerio como Papa. Y habla de la experiencia de piedad que vivió el Papa en su familia, y también de las experiencias como obispo, arzobispo en Buenos Aires y como obispo en Roma. Luego incluye otros 2 capítulos relativos a María y la piedad popular antes de ser Papa Francisco. En la tercera parte de la tesis, el autor expone una visión sistemática de los datos, en donde encontramos 3 grupos: las claves histórico-teológicas, las claves sistemático-teológicas y las claves teológico-pastorales. Este es un secreto para que ustedes realicen su tesis. ¿Ya hicieron alguna tesis en filosofía? ¿O solamente presentaron examen? ¿Tesis? Sí. Y también le pusieron así 3 grupos de claves: histórico-filosóficas, sistemático-filosóficas y pastoral-filosóficas, ¿no? Bueno, aquí tienen un... Ah, qué bueno. ¿Y quién ya hizo su tesis de filosofía? De los que están aquí presentes. ¿Nadie hizo? Sí. Tesis de filosofía. ¿Y de cuántas páginas salió? La mía de 65. Órale, un montón. ¿Alguien más? ¿De cuántas páginas? Unas 80. Más o menos. Muy bien. ¿Y alguien más hizo su tesis ya? ¿Se acuerdan de cuántas páginas fue al final? Porque yo cuando hice mi tesis en la universidad, primero reuní un documento de 500 páginas y se lo llevé a mi asesora de tesis y me dice hay que reducirlo a la mitad. Entonces ya ese trabajo fue más fácil. Ya más iba yo leyendo y quitaba. Al final quedó de 167 páginas la tesis de licenciatura en historia por la UNAM. Bueno, entonces hay que hacer la tesis. Y ahora teología, a ver cómo les va con la teología, ¿verdad? Hacer su tesis de teología. Y también aquí en Mariología tienen que hacer una pequeña tesis. Aquí le llamamos tesina. No menos de 25. No menos de 25. Y no más de 500. Entonces, de las materias que están ustedes viendo ahorita en estas 4 semanas, elijan un tema.
para que comiencen a preparar su tesina para obtener el diploma 30 páginas. Puede ser 1, pueden ser 50, bueno, que sean 30 páginas. ¿No? Por eso, distribuye las 25 páginas en los capítulos que quieras. Puede ser un solo capítulo, siempre y cuando lo organices de una manera metodológica, sistemática y consecutiva. Si no, no vale como tesis. Entonces, aquí este autor, vean las fuentes que tomó para elaborar su tesis de doctorado. Doctorado, que veíamos en la primera ficha que tiene, déjenme ver cuántas páginas tiene este autor, en su tesis de doctorado en Dayton, 849. ¿Tu tesis de doctorado de este hombre? 849. Acerca del magisterio mariano del Papa Francisco. Bueno, es que es una tesis de doctorado, del grado más alto del académico. ¿Ustedes hicieron bachillerato o preparatoria? Ahí no les pidieron tesis, ¿no? Porque en Roma sí, te piden tesis de bachillerato. Claro. Brian, en Colombia, en Cristo Sacerdote se hace una monografía. Excelente. No es ni tesina ni tesis. O es la descripción de un mono. Y tampoco hay Si es una monografía, es la descripción de un mono, de un tema. Eso. Bueno. Entonces, pues este autor, vean las fuentes que tomó y luego al final propone las conclusiones y las consecuencias. El autor de esta tesis hace una valoración de la mariología. Atención. Por eso nos interesa aquí este documento de la tesis doctoral de Alexander Awi, porque hace una valoración de la mariología en las enseñanzas del Concilio Vaticano II y luego en las predicaciones del Papa Bergoglio. El autor recorre las experiencias marianas del Papa en las diferentes etapas de su ministerio pastoral, como jesuita, como obispo y como papa. Es el corazón de la teología narrativa que describe la tesis de este padre Awi. En América Latina se escriben ensayos, teología pastoral, espiritualidad marianas, según los sentimientos que anidan en el corazón del cristiano católico. En el primer capítulo, este autor afirma que la teología del Papa es sobre todo una teología pastoral. Y ustedes que están estudiando teología ya saben la diferencia entre teología dogmática, teología espiritual, teología pastoral, teología... ¿Qué más? Teología moral. Son diferentes ámbitos del pensamiento, del razonamiento teológico como fundamento en la fe, pero que son diferentes maneras de abordar el objeto de la fe como virtud teológica, con diferentes metodologías. Aquí se habla de teología pastoral. Entonces dice que la función del Papa que se declara hijo del pueblo tiene un agudo sentido de fe. Es lo que le interesa al autor, el sentido de la fe, el sensus fidei del Papa Bergoglio al aplicar su magisterio mariano. Por ello, aquí habla el autor Alexander Awi
de las expresiones de la piedad mariana popular como medio privilegiado de hacer teología. ¿En qué consiste hacer teología? ¿Alguna vez se plantearon eso? ¿Ustedes han hecho teología o solo han estudiado teología? ¿Nomás estudiaron, nunca hicieron teología? Bueno, pues cuando sean pastores, cuando tengan que elaborar una homilía, pues esa homilía es hacer teología sobre la palabra de Dios. Y se llama hacer teología porque es la lectura de la palabra iluminada por la fe que tenemos para poder explicarle al pueblo en qué consiste esa fe que recibimos desde el bautismo. Entonces, no menos de 25. No menos de 25 páginas. Miren, atención. Atención. Guarden silencio. El texto de la tesis que les pido que hagan, la pueden ustedes elaborar hasta el mes de julio o agosto del 2024. Es decir, el próximo año. Porque ya para esos días, julio-agosto del 2024, ya habrán ustedes terminado de ver todas las materias del diplomado en Mariología que presentamos en este curso. Entonces, no presenten antes su tesis, no van a poder presentarla antes, porque les va a faltar información. Cada curso de Mariología aquí en el bienio es una dotación de información para que ustedes elaboren su tesis. Tesina, digamos, 25 páginas, de cualquier tema de los que estamos viendo aquí. De patrística, de liturgia, de piedad popular, de magisterio y próximamente de psicología mariana y próximamente también de lo que va a dar el padre Camarillo, Biblia, los temas de la Biblia que ya empezó hoy. Bueno, escojan un tema para profundizar y en 25 páginas, 30, elaboren su tesina. Yo el próximo, antes de que se termine estas 4 semanas, les voy a dar las bases metodológicas para elaborar su tesina. Bueno, continuamos. El autor Alexander Awi muestra el paso de la devoción de Bergoglio al magisterio y la relación se expresa en el subtítulo: el Papa Francisco y la piedad popular mariana a partir del contexto teológico pastoral latinoamericano. Vean que el título es un poco complicado, pero sí refleja, digamos, de una manera global, de una manera sencilla, el contenido de esa tesis que les pido que elaboren. La fe y el amor le llevan al Papa a conocer a la Virgen. Valora la piedad popular como una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Entonces aquí se habla de piedad popular, de espiritualidad y de cultura. Vean que son los términos más importantes de estas afirmaciones que estamos viendo en este documento. Bergoglio vive su fe mariana en el sentir con el pueblo cristiano. Por ello, Awi caracteriza la mariología de el Papa como una mariología pastoral aplicada. También describe como una auténtica espiritualidad popular mariana fundamentada teológicamente. Vean ustedes cuántas cosas se pueden decir y hacer cuando uno se propone elaborar una tesis.
La tesis de este autor, Alexander Awi, expone claves, las claves de Mariología. Aquí tenemos la clave existencial, la clave histórica, la clave sistemática y la clave pastoral de la tesis de este autor. Cada una de esas claves permite comprender el discurso de este trabajo de tesis doctoral. En el capítulo 10 presenta las claves de una pastoral mariana y dice que en la iglesia existe la urgencia de explicar la espiritualidad mariana y explicar la dimensión de la piedad popular. Toda la tesis tiene perlas preciosas, es decir, frases. Por ejemplo, el hecho de que el autor de la tesis tomó las prédicas del Papa Francisco cuando iba a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Argentina. Hoy el obispo de Roma, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco argentino, expresa su enseñanza en los lenguajes del gesto, del silencio, del símbolo, de la oración, del abrazo, del mensaje, de la homilía y de la catequesis. Son formas en las que el Papa expresa su enseñanza mariana. Así, en esta tesis encontramos una imagen integral, integrada e integradora del pensamiento del Papa acerca de la Virgen. Y en el texto el autor traza las líneas de una pastoral popular impulsada por la ternura hacia la Virgen Santísima. Vean ustedes, yo aquí, cuando les expuse el tema de la espiritualidad mariana, también les hablaba de la ternura, como una de las virtudes de la Virgen María, que ella manifiesta en los textos de la Sagrada Escritura, pues la ternura con la que trató a su hijo. Por ejemplo, cuando el Evangelio de Mateo dice que los reyes llegaron y encontraron al niño envuelto en pañales. Ahí está la expresión de la ternura de la Virgen. Otro momento del Evangelio nos recuerda la ternura de la Virgen. Pues cuando lo encuentra camino del Calvario, ella se pone ahí junto a él, lo mira a los ojos, y según la película de La Pasión, esa película, ¿sí la vieron? ¿Cómo se llama el actor? Mel Gibson es el director. Jay-Z tiene esas iniciales también, ¿no? Jay-Z. El actor principal de esa película, La Pasión. Bueno, al ratito lo recordamos. De todos modos, ahí en esa película se ve el momento en que la Virgen Santísima se encuentra con su hijo, cuando su hijo llevaba cargando la cruz, que es uno de los dolores que consideramos cuando rezamos la corona dolorosa. Cuando la Virgen encuentra a su hijo camino del Calvario, ahí está la ternura de la Virgen que lo acompaña en todos los momentos de su vida. Jim Caviezel. Jim Caviezel, Jay-Z, es el nombre del actor principal de Estados Unidos. ¿Sí vieron esa película? Levanten la mano los que no la han visto. Uno, ¿quién más? Bueno, tarea para dentro de un año. Tarea de Mariología. ¿Cómo? La Pasión. No, pero se puede conseguir fácil en internet. No, no la tengo. Bueno, hay que ver esa película. De aquí al próximo año. ¿Cómo te llamas tú?
Benedictus, una tarea para el próximo año. Ver la película de la Pasión. Ahí está el actor. Enséñaselo a Benedictus. También se puede ver en internet la película. Esa es una película excepcional por muchos rasgos. Fue asesorada por la Facultad Teológica de Roma, que se llama la Universidad Gregoriana. Ese es un aspecto interesante de la película. El otro es que la filmación final hace el director hace hablar a todos los personajes en el idioma arameo. Es una película grabada en el original en idioma arameo, que después se difundió a todos los idiomas del mundo. Bueno, en fin, yo creo que le vamos a dejar aquí porque ya es hora. ¿Alguna pregunta hasta este momento del magisterio mariano del Papa Francisco? ¿Padre, hay un procesano o...? No, él es de una congregación religiosa. ¿En dónde tengo ese dato? Creo que está aquí. Dice... Es del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt. Este sacerdote que publicó esa tesis es del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt. ¿Dónde se puede conseguir la tesis? Ay, no, pues la tesis en como tal no creo que se pueda encontrar en algún lugar. Encontramos esta reseña, que son 20 páginas, que yo se las voy a poner en su USB. Es una reseña de 25 páginas, pero la tesis es de 800 páginas. Hágame un favor. A menos que quisiera usted escribirla a los autores, a los señores de la Universidad de Dayton, que le mandaran un ejemplar, pero seguramente está en inglés, pero seguramente son muchas páginas, pero seguramente le va a costar unos $200. No sé. En fin, lo que estamos viendo aquí es el resumen del contenido de esa tesis. Entonces vamos a concluir nuestra reunión. Digamos todos, Dios te salve María. Te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El próximo lunes, martes, miércoles y jueves tenemos las 3 horas con Fray Camarillo acerca de Mariología Bíblica, porque hay que ver Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Juan, Carta a los Gálatas, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Por eso son 12 horas de clase de Mariología Bíblica. Les agradezco su atención. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Ay, Fray. que esté bien. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Gracias, Igualmente, Silvia. Igualmente, Fray. Para todos. Gracias. Malú. Gracias. Buenas tardes a todos. Bye. La despensa.